La sociedad anónima en Panamá y en el mundo ha sido un mecanismo de gran fuerza para recoger grandes sumas de dinero para proyectos. Históricamente, la sociedad anónima, como tal forma de societaria, se inició en los atisbos de historia más confirmada o confirmados en 1553. Alguna gente dice que en 1600. Es cierto que en 1600 se fundó, en 1602 la compañía, se llamaba la Namloos of Enochap de West Indies, de la compañía holandesa de las Indias Orientales, y después vinieron las occidentales, que realmente pendían de un favor político en esa época. Y se crearon para aventuras, de descubrimiento y otras cosas que se daban en la época. Luego decayeron cuando el favor político desapareció y cuando otras cosas ocurrieron. Pero la primera fue una rusa, miren, una rusa que en Inglaterra se reconoció como compañía, pero no tenía regulación para este tipo de compañías. Y era una compañía inventada de los rusos que iba a operar en Inglaterra. Luego ahí viene la idea, probablemente, de los holandeses de hacer algo como eso. La compañía anónima en realidad es una compañía impersonal. Se originó, decíamos, en esa época, en la Edad Media, como una respuesta a otras clases de compañías que habían, las compañías colectivas, las compañías en comandita, que no eran de tipo impersonal, sino al contrario, personalista, donde se tomaba en cuenta a la persona de los socios. ¿Quién es el socio? Juan Pérez, María Pérez, Eduardo Rivera, esos eran los accionistas, los socios, no eran accionistas. Entonces el capital social era un poco problemático y el trato ese personalista era difícil, o es difícil, en ese tipo de sociedades personalistas. Se dividían en cuotas y había una serie de derechos para oponerse a la transmisión de cuotas, había responsabilidad personal por las deudas sociales. Todavía nuestro derecho tiene regulado esas dos compañías, la compañía colectiva y la compañía en comandita. Pero son como las cosas viejas que no se usan. Están ahí, pero no se usan. Nosotros tenemos regulada la colectiva y la en comandita, pero nadie hace colectiva. Además, yo tengo un montón de años de ser abogado, no me gradué hace poco, como mi colega, sino tengo un montón de tiempo de estar ejerciendo derecho. Jamás he visto una compañía colectiva. Además, esa compañía colectiva tiene más de 60 años que no se hace en Panamá, porque por lo desventajoso, porque surgió una nueva que era la sociedad anónima desde el siglo XIX, a finales, y se conservó y se recogió en el Código de Comercio de Panamá la regulación de la sociedad anónima. Y luego en 1927, que se dictó la Ley 32 de ese año, que fue una copia, una mala copia, de Delaware y de Nueva York, y con algunos ingredientes de Indiana, pero muy mala copia. Como los copiones siempre hacen todas las cosas mal. El que se copia, el que imita, fracasa, el que imita no triunfa. Panamá entonces adoptó esta ley un poco más relajada, probablemente, que la de Delaware. A propósito, el señor gobernador de Delaware sale hace un par de meses diciendo muy alegremente, públicamente, que ellos tienen 2 millones y tanto de compañías anuales y que invitaba a todo el mundo a hacer su compañía porque allá no se grababan los impuestos, que las cosas que no se hacían en Estados Unidos, era secreto, era confidencial, lo mismo que nos acusan a nosotros. El individuo ellos se jactan de ser una compañía, que vengan a hacer unas compañías aquí, si aquí no van a pagar impuestos, solamente de sus operaciones locales, como nosotros, las locales. Y así promueven sus compañías y otras 2 o 3 estados hacen lo mismo, como en otros países también, de estos poderosos de la OCDE especialmente. Cuando surgió la compañía anónima, se optó por cambiar su fisonomía original, que era para aventuras, expediciones y otras cosas esas parecidas, por una compañía más estable. Y se idean entonces las acciones. Las acciones ya era original de la compañía. Se originan regularmente en el Código de Comercio francés, de
el señor Napoleón Bonaparte. En 1807 hizo su código y ya con un par de años lo estaba haciendo, lo hizo, lo redactó y lo presentó a través de sus voceros y de la gente que trabajaba con él. Ahí se recoge la figura de la acción al portador, más que todo, porque la acción ya existía, la acción nominativa, y entonces viene a despersonalizarse la sociedad anónima a través de la acción al portador, porque ya no se sabía quién era su dueño ni de dónde iba a dar una de esta clase de acciones. Y hoy día llega a nuestras tierras esta compañía con una dinámica diferente a la que tenía antes. O sea, hay más facilidad de hacer compañías, menos restricciones para hacerlas. Nuestro país dio la talla sobre eso, exigiendo muy poco para constituir una compañía anónima. Es decir, aquí en Panamá, con la Ley 32 se hizo sumamente fácil hacer una sociedad anónima. Ni siquiera es necesario venir a Panamá, ni siquiera es necesario saber dónde queda Panamá para hacer una compañía anónima panameña. Se pueden hacer 2 indostanes en la India, pueden hacer una compañía anónima panameña. 2 indios, que es su gentilicio. No cometan nunca el error de decirle a un indio que es hindú. Los hindúes es una secta que se pelean con los budistas, que se pelean con los musulmanes, que se pelean. Esa es una maldición decirle a un musulmán que es hindú. Y un hindú decirle que es musulmán. ¿Es hindostán o es indio? Indio es el gentilicio. Hindostán es algo muy popular. Entonces, ellos dos indios hacen una compañía panameña y ni siquiera saben dónde está. Yo escuchaba un cuento el otro día que le explicaban a una persona en un mapa que no conocía dónde estaba Panamá y preguntaba, ¿dónde queda Panamá en el mundo? Y la persona que le explicaba hizo así, para echar una mosca. Cuando se levantó la mosca, ahí queda Panamá. La mosca estaba tapando a Panamá, de lo chiquitico que es, pues. No porque no seamos un país noble, luchador y hacia adelante, sino que la geografía pues no es muy bendita con nuestro tamaño, el tamaño de nuestro país, pero es rica y grande en gente, la gente que tenemos, especialmente la santeña, que a mí me encanta mucho Los Santos. Me gusta mucho venir por Los Santos, especialmente cuando vengo acompañando el equipo de Panamá Metro a jugar béisbol. Me gusta lidiar con los santeños, con Tito Fu y toda esa gente, ¿no? Les gusta por el béisbol, somos grandes amigos. Cuando van a Panamá van también a hacer lo mismo, a favor de su equipo contra Panamá Metro. Pero eso es deporte, eso no tiene nada que ver de fondo, sino algo, parte de la vida. Hoy día se tiende a controlar las sociedades anónimas, porque los norteamericanos, desde que se dictó la Ley 27, la Ley 32 de 1927, y se dictaron otras reglas cónsonas con eso, y la ley bancaria posteriormente, y luego la anterior ley bancaria y ciertos reglamentos, y ciertas, la ley de cuenta cifrada y otras así, se trató. La idea de Panamá era atraer gente de otros países que quisieran venir a hacer su dinero aquí, a traer su dinero aquí. Y los Estados Unidos especialmente, que siempre han sido nuestros más cercanos vecinos económicamente, siempre estuvieron tratando de que Panamá les entregara el nombre de los inversionistas norteamericanos aquí, porque el tío Sam castiga a los gringos que no declaran impuesto allá, que evaden el impuesto, porque el impuesto allá es personal. Donde yo quiera que yo vaya, si yo soy norteamericano, yo tengo que pagar impuesto allá, más el país donde lo genere. Si yo voy a trabajar aquí, tengo que pagar impuesto allá de lo que yo gano aquí. Pero en Panamá no es así, es territorial. Solo lo que se hace aquí, paga impuesto aquí. Entonces ellos siempre estuvieron tratando de penetrar esa confidencialidad, no secreto, sino una confidencialidad. En su momento se llamó secreto. No pudieron nunca, porque Panamá no podía ceder lo que Dios nos regaló, que fue nuestra posición geográfica. Nuestra riqueza realmente es la posición geográfica, no es el canal es consecuencia de la posición geográfica. Nuestra riqueza natural básica es nuestra posición. Desde la época de la colonia y del descubrimiento, esta posición era clave.
y sigue siendo clave. Y no podemos nosotros entregar nuestra posición, nuestra ventaja de la posición geográfica a cambio de nada. Es decir, no podemos entregar lo que nos mantiene con vida económicamente, lo que tiene nuestro diseño económico sustentado sobre esa región, este pedacito de mapa que surgió en algún momento del fondo del océano y nos sirvió ahora para tantas cosas. Entonces, ellos estuvieron siempre presionando, hasta que se les ocurrió en los años 80 firmar el TAN, el Tratado de Asistencia Legal Mutua, con Panamá y otros países, para ir metiendo la figura de la información supuestamente sobre delitos. Y luego la fueron mejorando, y luego fueron creando el fantasma del terrorismo para tener otra justificación. Y hoy día, pues, ya grandes señores están presionando a los países pequeños, y logrado en muchos casos, para que entreguen la ventaja de sus sociedades anónimas. Panamá ha estado luchando contra eso, porque hemos estado manteniendo una posición, si no soberana, por lo menos independiente frente a estas presiones. Pero es difícil un país pequeño estar presionado por los países grandes, estrangulándolos, amenazándolos y no ceder. Pero hay que resistir, hay que estar de frente con esto. Entonces, en Panamá se dictó la Ley 32 que regula todavía, en día de hoy, la sociedad anónima. Y se mantiene la facilidad de tener acciones al portador, acciones nominativas y acciones de todas clases, porque el artículo 2, 3 de la ley dice que la compañía puede, y el artículo 4 y 5 y otros, la compañía puede tener la clase de acciones que quiera, con el nombre que quiera, con las ventajas que quiera, los derechos, las restricciones, los privilegios, las prohibiciones, todo lo que quiera ponerle a las acciones. Esa es una ventaja de nuestra sociedad, de nuestra ley en materia de protección de sociedad anónima, de sus acciones. La acción, hablando de acción, es una parte del capital, una parte ideal del capital. La acción es un concepto ideal. No hay nada físico que se llame acción. Es un concepto ideal. Lo que es físico es el certificado donde dice tiene tantas acciones. Eso sí es físico. La acción es una cosa ideal, un concepto ideal. Es la parte en que se divide idealmente un capital social. Se puede tener diferentes denominaciones, diferentes cantidades. Eso es una acción. La ventaja de la acción es que no representa al accionista, representa a su inversión. Es una sociedad de capitales, por eso se la haya conocido siempre como una sociedad de capitales. Y se llama anónima no porque no se sepa quiénes son sus accionistas, es porque no interesa quiénes son sus accionistas. Por eso se llama sociedad anónima. No importa quiénes sean. Las otras no son anónimas porque sí importa quiénes sean, la colectiva, las encomanditas y otras responsabilidad limitada, sí importa quiénes son. En esta anónima se le puso el nombre anónima no porque nadie sabe quiénes son. Claro, con el registro de accionistas podemos saber las acciones nominativas, quiénes son y quiénes son los que formaron el pacto. El concepto de anónimo viene de no importar quién es el accionista. Eso es lo anónimo. No nos importa si es Juan Pérez y después se la cambia a Miguel Pérez. No, eso no nos importa. Nos importa es el capital, porque por eso es una sociedad de capitales. Porque no importa la persona y por eso crean la acción al portador, porque no importa quién la tiene hoy y quién la tiene mañana. Es la acción la que se va a presentar cuando se va a cobrar los dividendos o cualquier otra ventaja que dé esa acción. Entonces, tenemos clases de acciones. La ley permite algunas las menciona expresamente, otras las deja al criterio de las sociedades. Hay acciones nominativas, que son las que tiene registrado su dueño, no solamente en el certificado, sino en el registro de acciones, y dice la misma ley que lo que vale es quien está registrado en el registro, no quien tiene el nombre en su acción. Yo puedo tener una acción con mi nombre, pero si eso no estoy registrado como accionista, el accionista es otro que el que esté registrado. Yo lo que tengo derecho es que me expidan un certificado a mi nombre ya que estoy registrado. Entonces la acción nominativa sí sabe quién es, o sí arroja inmediatamente quién es el dueño, viendo el registro de accionistas, nada más.
Y el registro de accionistas, vale decir, en Panamá no se lleva en ningún lugar público, se lleva en las oficinas de la compañía. El contador, el tesorero, el secretario, alguien, un dignatario, el presidente, en alguna parte de la compañía se lleva ese registro. Eso no se inscribe, el registro de accionistas no se inscribe. En otros países sí, hay que inscribirlos, en un juzgado, una oficina especial, una autoridad administrativa, pero en Panamá no hay necesidad de inscribir el registro de accionistas en ninguna parte. Antiguamente había que hacer una diligencia ante un juez que señalara porque se había diligenciado el libro y eso, pero no es que se inscribía al registro de accionistas. Ellos lo inscribían como la diligencia que hacían, no para que todo lo que hicieran tuviera que inscribirse, sino solamente la diligencia de apertura, porque la ley decía que había que hacerlo, los registros contables. Hoy día no, a partir del 97 no se necesitan ni siquiera libros, mucho menos llevarlo a sellar a ningún lado. Cada cual mantiene su libro, lo que tiene necesidad es un CPA que firme diciendo, garantizando que el libro está correcto, que consta las páginas que tiene, y si es tecnológico incluso se puede llevar tecnológicamente, el CPA dirá algunas certificaciones referentes a la seriedad, a la durabilidad, a la cantidad de información que hay en ese registro tecnológico. La acción al portador es otra clase muy conocida, que la acción al portador es aquella que dice la ley, no se sabe quién es el dueño, y por eso se transfiere de mano a mano, nada más, como un billete de $1. Hoy es mío, y dentro de un rato es del chino de la tienda, y después del chino de la tienda es del banco, y después del banco va al carnicero, y así, no se sabe dónde está ese billete. El que lo tiene es de él. Por eso uno se encuentra $1 en la calle, ese es una res nullius. ¿Por qué? Porque no se sabe de quién es ese $, a menos que se haya caído del bolsillo de alguien y hayamos visto que se cayó. Entonces decir, oye, coge tu $. Si es 20 a lo mejor no, pero si es, coge tu $, coge tu $. Pero si uno encuentra un billete en la calle, ¿de quién es? Del que lo tome. Entonces ese es el dueño, el portador. Esas acciones no se inventaron o no se diseñaron para hacer delitos. Se diseñaron para favorecer la inversión. Esa acción al portador tiene el sentido de recoger dinero en grandes cantidades fácilmente. Nosotros tenemos grandes inversiones en el mundo que se han hecho con acciones al portador. Nosotros tenemos por aquí debo tenerla, una imagen de una acción de una compañía muy famosa, pues parece que no me la pusieron. Bueno, la que me hizo este trabajo, está botada, ¿no? Es mi esposa. Es mi esposa la que me hizo eso, y ahora la llamo y le dice, está botada. La he botado un montón de veces de muchas cosas, ella también me ha botado, porque hay cosas que no hago bien. Ya, ¿qué hago? Hacia atrás, ok. Bueno, era un facsímil, o es un facsímil, no está aquí, de una acción de la compañía Universel de Canal Interoceanique de Panamá, de la compañía francesa, que inició la construcción de 1870, creo que era la acción esa, de las cuales se repartieron millones o se suscribieron millones, y por eso pudieron hacer el negocio ese y en Suez, porque eran acciones al portador, eran acciones privilegiadas al portador, de fundador, decía, eran acciones del fundador, al portador, y no hubo nada incorrecto en eso. No importaba quién fuera el dueño, el que tuviera la acción iba a ir a buscar su dividendo o a buscar su ganancia. El problema es que mucha gente la ha usado para cosas que no son correctas, pero no por eso la vamos a eliminar o la vamos a congelar. Porque si yo compro un cuchillo y lo uso para matar a alguien, entonces ya no van a vender más cuchillos. No se puede vender cuchillo, o el que lo compra tiene que dejarlo del tipo que lo compró. Y si quiere cortar una carne, lleve su carne allá, agarre su cuchillo y deje el cuchillo ahí mismo. Eso no tiene sentido. Las cosas no se hacen para hacer daño. Las armas sí se hacen para hacer daño. Pero un cuchillo, un plato, un auto con el que matan a mucha gente, usted puede comprar el auto, pero no se lo puede llevar. Déjelo en custodia
de la agencia de carro. Cuando tú te quieres usarlo, se monta en él con alguien de la agencia y va a dar su vuelta y regresa el carro ahí. Eso no hay que hacerlo con la acción al portador, porque algunos la usan para lo que no deben usarla. Eso ocurre con todo, con todo. Desde el momento que uno se levanta de la cama, algo puede ocurrir, incluso en la cama. Hay gente que ha muerto por un disparo que entró, que un tiro al aire que alguien hizo por ahí, un loco que hace muchos tiros al aire, que le gusta hacer tiros al aire, y esa bala va a caer en algún lado, tiene que bajar. Cuando baja más violento, más rápido, y entra por los techos y matan a alguien durmiendo. Entonces, eso es imposible de controlar. Es una excusa para tratar de eliminar la competencia que es Panamá. Decirle que bajen el nivel de la acción al portador, ya sea eliminándola o restringiéndola o depositándola, utilizando figuras penales como la custodia. El custodio es una figura penal, el custodio de una acción. Entonces, una persona que tiene su acción al portador y la va a tener guardada allí, y no puede negociarla, tiene que pasar por un tamiz y una demora que lo puede costar. Las acciones se cotizan todas en bolsas de valores, en mercados de valores, en mercados organizados. Esa es la agilidad, la facilidad de obtener los fondos que se quieren para eso. Okay. Yo no soy muy amigo de estas cosas tecnológicas, pero... ¿Cuál es la que está usando? La siguiente, déjame ordenar, la quiero pasar la que quiero. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ok, ahora sí. Voy pasando. Ya. Hablando de acciones al portador, hemos sostenido en otros foros que no tenemos por qué depositarlas en ningún lado. No tenemos por qué prohibirlas. El 78.3% de las sociedades anónimas inscritas en nuestro registro público emiten acciones al portador. Todas esas compañías deberían entonces cambiar acciones al portador. En otros países lo están haciendo, pero esos son ellos. Ellos no tienen el diseño económico de Panamá. ¿Cómo decirle a Chile? El cobre no puede salir de Chile. Entonces, ¿quién va a invertir en cobre? Chile tiene su diseño económico diferente. A ellos no les importan mucho las acciones si son al portador o anónimos, porque ellos no viven de eso. Su posición geográfica no es la clave, es su cobre, su riqueza. Venezuela tiene su petróleo, su hierro, su oro, sus diamantes, Colombia también. La posición de ellos no es competitiva con nosotros. Ellos son competitivos en otras cosas, pero no en la posición. Entonces Panamá tiene eso y esa es su ventaja, la acción al portador, la acción de la compañía anónima, la facilidad de transmisión, la falta de controles de transmisión para eso. Si queremos perseguir a un delincuente, no vamos a recoger todas las armas. Tenemos que tomar medidas con los que se encuentren con eso. Lo que pasa es que ellos están tratando de disfrazar, o han disfrazado. Lo que pasa es que se le notan las orejitas del lobo, de disfrazar eso como un acto de persecución de gente que usa las compañías o las sociedades de acciones al portador para hacer cosas incorrectas, para decir que están combatiendo eso, pero en sus países lo siguen haciendo. Los ingleses, los franceses, los españoles, los norteamericanos, siguen haciendo eso en sus estados, en sus colonias, en sus países, en sus estados que ellos controlan, lo siguen haciendo. Los ingleses, por ejemplo, dicen que ellos tienen acciones al portador, pero que no son peligrosas. Entonces las nuestras sí son peligrosas. ¿Peligrosas para qué? Para hacerle la competencia a ellos. Para eso es que son peligrosas. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo con esa congelación o ese depósito o esa custodia o esa eliminación de las acciones al portador. Hablemos un poco de la protección de los accionistas minoritarios. La verdad que el tema de las acciones, de las compañías, es un tema que me apasiona y podría hablar horas sobre eso. Podríamos hablar muchos. Al doctor Bután le encanta el tema, al profesor Vanés le encanta el tema, a ustedes les encanta el tema, a los jueces les encanta el tema, cuando se tocan temas de este tema. Pues. Esa es una conversación bastante larga. Pero lo que queríamos dejar planteado
es que la compañía anónima resuelve las inversiones. Y lo que resuelve dentro de las inversiones es la acción al portador, que es más fácil recoger grandes cantidades de dinero con acciones al portador que con acciones nominativas. No es que no se pueda, pero es más rápido, más eficaz, porque cuando uno quiere comenzar un proyecto grande como el ferrocarril de los gringos en su momento, o el canal francés, o el canal de Suez, u otras obras más de España, o de Chile, de otro lado, o sea, uno quiere comenzar rápido, recoger la plata rápido, porque el tiempo es dinero. Time is money, dice el tipo, y el otro dice, sí, el tiempo es un maní. Entonces, la persona o el empresario quiere conseguir su dinero rápido para invertir. Puede vender acciones nominativas, pero eso le va a costar más tiempo que vender acciones al portador. Entonces eso se mueve mucho más rápido. Por eso que no son nada perjudiciales. Los que lo usan mal, pues eso es la excepción. Aquí no se puede legislar para la excepción, sino para lo normal, para permitir la inversión. Eso atrae inversión, eso atrae a nuestro país a la inversión. También la protección al accionista minoritario. ¿Qué es un accionista minoritario? Bueno, el que no es mayoritario, el que no tiene acciones suficientes para tener un poder de decisión dentro de una compañía, una cantidad de acciones, un porcentaje que no tiene peso específico para hacer que se tome una decisión con sus votos. El accionista minoritario, entonces, es esa persona que tiene 1%, 2%, 5%, 6%, 10% incluso puede ser, que no va a ningún lado con eso, a menos que se asocie con otros. El mayoritario no, el mayoritario tiene un poder en 40%, junto con otro de 5 o 10% ya tiene la mayoría, o tiene él mismo la mayoría, o entre 3 tienen la mayoría, porque son accionistas mayoritarios. El accionista mayoritario impone su decisión al minoritario, y el minoritario sufre muchas cosas, muchas frustraciones, sufre en su dinero, en sus derechos. No quiere decir que no tiene derechos el accionista minoritario, sí los tiene, y eso es lo que estamos viendo. Tiene los derechos que tienen normalmente en las acciones con derecho a todo, porque hay acciones que no tienen derecho a voto, y aunque sea mayoritario o sea minoritario, si no tiene derecho a voto, no tiene derecho a voto, porque nuestra ley permite que haya acciones sin voto, acciones sin dividendos. Lo que no permite, no dice que no, pero no tiene sentido tener una acción que ni vote ni cobre. Pero sí puede haber acciones que no cobren o que no voten. Pero son las dos cosas. Yo no compraría, metería $100,000 míos en una acción que ni me dan dividendo ni puedo votar. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Eso es regalar la plata para otro. Pero puede ser, la ley no lo prohíbe, pero el uso, la lógica mercantil indica que no va a haber un accionista que ni cobre ni vote. El derecho del accionista económico, derecho a dividendo, pues de acuerdo con el tipo de acción. No lo tiene todo el mundo, lo tiene la clase de acción de acuerdo con lo que dice el pacto. Eso queda a discreción del pacto determinar qué acciones tienen y cuáles no tienen dividendo, quiénes tienen más, quiénes tienen menos dividendo, o quién se lo disminuyen, se lo aumentan. Derechos económicos también sería la cuota de liquidación, cuando la compañía se disuelva y se liquide, le van a dar un dinero de acuerdo con su acción, si tiene derecho a eso, pues también puede eliminarse la cuota de liquidación. Tiene derechos de suscripción de acciones nuevas, cuando se le eleva el capital. El accionista tiene derecho preferente, de acuerdo con la ley, el artículo 13 de la ley, dice que cuando haya aumento de acciones por aumento de capital, los accionistas tienen preferencia, ese derecho preferente. Pero el pacto lo puede eliminar. O sea, pues el pacto social podría decir, no habrá derecho preferente. Si el pacto dice eso, no lo hay. Pero la ley sí lo establece. Eso lo pueden hacer los minoritarios y lo pueden hacer los mayoritarios. Lo que ocurre es que ese minoritario no va a estar en paridad con el mayoritario, porque ese derecho de suscribir es de acuerdo con su capital, con sus acciones. Si yo tengo el 20% de las acciones, pues tengo derecho a suscribir el 20% de las nuevas acciones. Y si él tiene 3%, tiene derecho a suscribir 3%. A menos que haya otros que no quieren, entonces puede suscribir más. Pero es una posibilidad de tipo económica. Tiene derechos de voto, derechos políticos, derecho de votar, derecho de ser elegido, derecho de elegir, derecho de pedir asamblea,
reunión de la asamblea. Ese es un derecho que la ley introdujo en el año 1946. La ley 32 no, la ley 9 del año 46. Porque esta ley de sociedades anónimas es un poco curiosita, porque deroga todas las normas que tienen relativas a las sociedades anónimas. Y algunas normas se entienden derogadas porque son para sociedades anónimas, pero hay otras que no. Por ejemplo, hay un derecho de revisión, de información, de ver los libros, de ver los informes financieros. Eso es aplicable para todas, pero el estatuto los puede eliminar, o el pacto social, o los puede restringir. Claro que una de las cosas que tiene derecho un accionista minoritario es informarse, cómo anda la compañía. Claro que no puede revisar lo que le dé la gana, como le dé la gana, porque hay información sensible, hay información clasificada o llamada información clasificada, o sea que no se puede ver a todo el mundo. Tendrá que hacerlo con una diligencia judicial, una inspección judicial o una demanda, pero no puede venir, oye, aquí voy, enséñame los libros. No es verdad que cualquier accionista puede venir a ver los libros, pero sí puede pedir informes, porque ustedes se imaginan la Cervecería Nacional. La Cervecería Nacional tiene un montón de accionistas, centenares. Que venga Juan Pérez, que tiene una acción de $1, que la compró cuando sea, y llega, yo quiero ver los libros de contabilidad. Eso sería un caos, un desorden. Pero de que tiene el derecho a información, sí lo tiene, igual un accionista minoritario. Y esta ley del año 46 introdujo para los accionistas minoritarios la posibilidad, el derecho de pedir la reunión de la Asamblea General. Una reunión de Asamblea General si tiene el 5% de las acciones. O sea, para minoritarios es eso. Si yo soy dueño del 5% de las acciones emitidas y en circulación, y tengo que demostrarlo, yo puedo pedirle a un juez. Si no me la convocan, que la convoque. Eso es una protección al accionista minoritario. También lo puede usar el accionista mayoritario, ¿no? Pero estamos hablando de los minoritarios que siempre están pisados en esta temática. El derecho de fiscalización, derecho de nombrar revisores, auditores, para que vean el trabajo de los directivos, cómo han hecho las cosas, cómo han funcionado en su administración. Claro que ese derecho de revisión lo tiene que pedir en la Junta de Accionistas, pero dentro de los accionistas ellos pueden plantear eso, los minoritarios hacer eso también, pedir esa revisión. El derecho de retirarse de la compañía también. Claro que el derecho de retirarse en la sociedad anónima no funciona de la misma manera que el derecho de retirarse en otras compañías personalistas. Ahí hay un derecho de retirarse cuando ocurren ciertas cosas. Y me retiro por esta causa, denme mi plata, lo que me toque y me voy. En la anónima no se puede hacer ese tipo de retiro. Bueno, yo no quiero más esta acción, denme mi plata. ¿Cómo se retira? Vendiéndola. O en la bolsa, o fuera de bolsa, o personalmente. La vende y se va. Pero no puede decir, bueno, yo me voy porque ustedes hicieron tal acto y yo quiero irme. Porque no, la ley no le da esa facultad. Claro, es bastante discutible si ante un evento de mala fe de los directores, o ante un evento de distracción de los fondos, si esa persona puede pedir la separación de un socio, tal como dice el artículo 514, que las compañías pueden ser disueltas por sentencia judicial cuando su manera de funcionar o sus fines fueran ilícitos, o cuando lo solicite uno o más socios con interés legítimo. Entonces podríamos utilizar ese 514 para pedir la disolución, pero a criterio del juez, va eso, es una facultad del juez, no una obligación del juez. Es más, todavía le dice al juez, bueno, en vez de disolverla, puede excluir a los que están molestando si los otros están de acuerdo y la compañía continúa. Ese 514 es aplicable en las sociedades anónimas, a los socios minoritarios que tienen todo ese derecho también. Y en fin, la ley, el decreto ejecutivo, el decreto de gabinete 247 del año 70, que fue el que creó la Comisión de Valores, la primera Comisión de Valores que hubo, y tratando de fomentar el mercado de valores. Esa ley ya fue derogada en 1999 por el decreto de ley 1, que reestructuró la Comisión de Valores y reguló el mercado de valores, pero quedó vigente el título, la sección o el capítulo que hablaba de la protección de los accionistas minoritarios,
quedó vigente. Pero esa ley de la protección de los accionistas minoritarios, esa parte, es aplicable a compañías inscritas en la Comisión de Valores, hoy día en la Superintendencia del Mercado de Valores. Si una compañía se inscribe sus emisiones, sus acciones para ofrecerlas públicamente en la Superintendencia, pues entonces se les es aplicable una serie de requisitos y de protecciones que tienen las reglas sobre la protección de accionistas minoritarios. Por ejemplo, se dice que cuando hay un contrato entre un director y la compañía, el accionista puede oponerse a eso y tiene derecho a demandar que ese contrato sea anulado por los intereses que puede tocar. O sea, hay conflictos de intereses, hay esas posibilidades, pero no es una regla general para todos los accionistas minoritarios de todas las compañías, sino para las que están registradas en la Comisión, en la Superintendencia de Mercado de Valores. La Ley 67 actual de 2011, que modificó muchísimos artículos del Decreto de Ley 1 del Mercado de Valores, del 99, introdujo muchos otros, introdujo las reglas sobre las OPAs. Las OPAs son las ofertas públicas de adquisición de acciones. Allí tienen derecho los accionistas minoritarios, el mismo trato que tienen todos, un trato igualitario. Tienen derecho de retirarse, de desistir de su venta. Tienen derecho de conocer la información sobre el valor de sus acciones, que se trae la inversión, atrae la inversión, le da seguridad a un país como inversor, para un inversionista, para un inversor. Y en esta época que estamos hablando de globalización, la seguridad, que queremos atraer inversiones, la protección a los accionistas minoritarios es importante, porque hay que ampliarla más de lo que actualmente existe. Hay la versatilidad de inversión, entonces, y es que el accionista minoritario juega un papel importante en el desarrollo de una compañía, porque su dinero rinde igual que el de otro. Están iguales, el otro rinde, tiene más, pero el mío también rinde. El mío también hace posible a una empresa hacer un negocio o varios negocios. Por eso que hay que protegerlo, porque le conviene a nuestro país, le conviene al mundo globalizado esa seguridad, ese inversionista que sepa que donde está tiene derechos, que no es que porque la mayoría tiene más, lo van a aplastar siempre. Nunca hay dividendo porque la mayoría probó que no hay dividendo. Pues eso tiene defensa, y uno puede pedir pues una inspección, un audito, una solicitud de separación de los que manejan tantas otras cosas que puede tener un accionista minoritario, pero que hay que reforzar, hay que ampliar la protección de los accionistas minoritarios. Nuestro Panamá tiene bastante protección. Hay un último proyecto en materia de esta protección, que es el proyecto de ley de la supermercado que presentó o que preparó la Superintendencia del Mercado de Valores, con el fin de crear reglas, y ahí está el texto ¿cómo se llama la ley?, que establece la protección de los accionistas minoritarios y la responsabilidad de los miembros de las juntas directivas, directores y administradores de las sociedades cuyas acciones se ofrezcan de forma privada o se negocian en bolsas o mercados organizados. La propuesta es esa. ¿Qué derechos le introduce este proyecto de ley? Lo que están señalados ahí, la capacidad del accionista minoritario para designar un director que lo represente en la junta directiva o en los dignatarios, la seguridad, porque hoy día en la ley 32 no hay ese derecho, no hay un derecho del accionista minoritario, existe el derecho que tiene el artículo 57, que es el ponerse de acuerdo para entre todos elegir un director, pero no es un derecho tener un director. Y si ponen todos los votos de acuerdo, el voto acumulativo que le llaman, la acción multiplicada por el número de directores que se va a elegir, eso lo puede votar a favor de un solo candidato o de dividirlo, y entre esos varios accionistas podemos ponernos de acuerdo, y si los mayoritarios se ponen de acuerdo y votan por otro, de todas maneras estamos pisados. Pero aquí la ley este proyecto trata de que los accionistas minoritarios tengan derecho a un director o a un dignatario, a lo que ellos quieran hacerlo. También para solicitar información legal financiera de la empresa, de cualquier tipo, y no solamente financiera, de cualquier tipo, que no la tengan como clasificada. También la obligación de la sociedad de dar esa información, por lo menos hasta 15 días antes de una reunión de la asamblea en que se va a tocar esa información que se ha pedido. La obligación de la sociedad
perdón, el derecho de tanteo, se introduce el derecho de tanteo, el derecho que consiste en que primero le debo vender mis acciones a otro accionista que afuera. Eso no existe. En la ley de 32 existe la posibilidad de que el pacto establezca eso. No lo establece la ley, dice que el pacto puede establecerlo. Quiere decir, si el pacto no lo quiere establecer, no existe. Pero este proyecto dice que sí lo van a tener, el derecho de tanteo. O sea, que yo tengo derecho a comprar las acciones que M. Boutin quiera vender, antes de comprarle a un extraño de la calle. Si eso lo va a vender a alguien dentro, al profesor Euclides, ok, si también es accionista, yo no tengo derecho a oponerme. Pero si me van a proteger como accionista minoritario y él es mayoritario, yo sí tengo el derecho antes que él. Y si va a vender a la calle, más todavía. Y por último, la acción social de responsabilidad, que los accionistas minoritarios, igual que los mayoritarios, tienen el derecho de solicitar medidas administrativas, judiciales, penales, civiles y de responsabilidad, pues, contra los directores y los administradores, que actualmente es por mayoría, nada más de todo. El proyecto trata de darle a los minoritarios esa posibilidad, porque muchas veces los directores son los responsables de los desastres. Están los gringos que están enterrados en tantos problemas porque los directores, los administradores hicieron japay, como dicen, con todas las inversiones. Por eso decía, pero sin embargo, le pusieron miles de millones a los bancos para flotarlo, reflotarlo y sacarlos de ese problema. Por eso decían estos días, alguien decía, si la Tierra fuera un banco, si el planeta fuera un banco, ya lo habrían salvado. Pero como no es un banco, están dejando que la Tierra, nuestro planeta, se desintegre y se vuelva lo que se está volviendo.